Buenas tardes tengan todos. Vamos ahora a dar paso a, a la reflexión de este día que, como siempre, procuramos sea basada en las santas y sagradas escrituras. Y bueno, antes que nada, sean todos bienvenidos. Digo, es un decir porque aquí no habemos muchos, pero para todos los que están en línea y que ocupan este espacio, este tiempo para sentarse a escuchar estas enseñanzas, para todos ustedes reciban un saludo afectuoso de parte de todo el equipo aquí de trabajo, desde Tehuacán, Puebla. Estamos el día de hoy transmitiendo a través del canal Remanente 77 para México y todos los lugares en donde en estos momentos nos escuchan, nos sintonizan. Lo único que deseamos es llevar las buenas nuevas de parte de Dios y como nos dice las Escrituras. Reciban un afectuoso saludo todos los hermanos allá en Puebla, en Ecatepec y en todos los lugares donde nos escuchan en estos momentos. Vamos a dar inicio, dije, a nuestra reflexión de este día, no sin antes poniendo la palabra en manos de Dios, en una reverencia breve, le pidamos a Dios que esté con nosotros. Gracias, Dios, porque de antemano sé que estás con nosotros. Ahora te pido, bendícenos en tu palabra es verdad. Ella es la que nos ha alimentado todo este tiempo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude en todo lo que hagamos. El día de hoy quiero dar término al estudio que comencé hace 8 días. Dios pone en el corazón a veces cosas y no siento haber cortado una secuencia de estudios que venimos dando en relación a los adolescentes y a los padres. Antes, al contrario, pienso que el estudio de hace 8 días y el complemento de hoy solamente van a fortalecer o hacer posible que todo lo anterior pueda dar resultado. Nosotros podemos tener los mejores consejos, escuchar con lógica lo que se nos está diciendo, seamos jóvenes o seamos padres de familia en nuestra relación con nuestros hijos o viceversa. Podemos tener la mejor argumentación, el mejor recurso, el mejor camino planteado delante de nosotros. Pero si no hay una actitud que hablamos hace 8 días que se llama humildad, no sirve de nada. O sea, podrá ser brillante la idea, podrá ser, es más, alguno podrá decir, es que yo entendí muy bien lo que se me ha dicho, pero si no hay una actitud llamada humildad, no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que de una o de otra manera Dios habló a todos nuestros corazones hace 8 días. Les vuelvo a repetir, yo esto lo extiendo no tan solo a los jóvenes, yo voy a los matrimonios, yo voy a todo lo que en un momento dado puede esta verdad tener una aplicación. Vamos a dar término o continuidad, como queramos llamarle, al estudio de hace 8 días. El estudio de hace 8 días se da por la preocupación que hay. Miren, déjenme decirles una cosa, es inútil dar una enseñanza en donde uno aplique todo el razonamiento, la lógica, el entendimiento, y que todos digan, es que no tengo para dónde hacerme, es verdad lo que me están diciendo. Los jóvenes puedan decir, es verdad, los padres puedan decir, es verdad. Pero que no haya una actitud interna, humilde y de hechos, que no haya ese ingrediente llamado la humildad,
Todo se va a quedar en sí es así y eso es todo. No va a haber cambios verdaderos. Entonces, cuán importante es que haya esta comprensión en nosotros y el por qué. ¿Por qué hacer un alto y tomar textos como los que estudiamos hace 8 días y comenzamos hace rato también? Dios atiende al humilde. Me es interesante dar término a esto. Yo traigo muchas preocupaciones en mi mente. Traigo muchas preocupaciones que surgen del estar observando los conceptos que hay en las vidas de las personas y las actitudes que hay en las personas y que te llevan a un fracaso. O sea, si tú no entiendes lo que es la humildad, la utilidad y lo importante para Dios y para ti mismo también, nunca vas a poder, o sea, nunca vamos a poder triunfar, por así decirlo. Nunca vamos a poder salir adelante. Mi preocupación en relación a la humildad es que para mucho religioso la humildad es un concepto y ese es el error. Es un concepto, no es una actitud que se lleva a cada día y a cada momento. O sea, la gente tiene un simple concepto mental, esto es la humildad, yo creo que es esto, y se lo saben y lo aprenden, pero realmente no es una actitud que puedan llevar a cada momento, a cada instante. De hecho, les soy sincero y les soy abierto, los estudios que Dios pone en mi corazón son para que los pongas por obra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, terminando la reunión, y que tú vayas y apliques todo esto en tu casa. Porque después de todo, en nuestro diario vivir es donde necesitamos estas actitudes, estos recursos para nuestras vidas. Hay mucha confusión, mucha desinformación respecto de lo que es la humildad. Lo repito un poquito, que lo dije hace 8 días, pero quiero, esta enseñanza es como subrayar lo que hace 8 días estudiamos. Darle peso, pero ahora con otros textos bíblicos y con algunos que también traía desde hace 8 días, pero el tiempo se nos fue rápidamente, ¿sí? Y lo quiero hacer así para que cada uno tengamos y le demos la importancia al término humildad. Sí, para muchos dije, solo es un concepto, es un conocimiento. Es más, tú le puedes preguntar a muchos que conozco de muchas religiones que ostentan tener sana doctrina y les dices, ¿qué es la humildad? Mira, te lo recitan. Así tienen protocolo ya de lo que es la humildad. La humildad es reconocer mi necesidad de Dios. ¿Sí? Es un concepto, pero que en realidad, en función y en actitudes, en sus vidas, no tiene fuerza. ¿Por qué? Por la propia incomprensión, por todo lo que oscurece el significado verdadero, el significado real. A veces los predicadores cometemos el error de cuando vamos a dar un tema, empezar a sacar que en griego, que en hebreo, y que muchos se lucen ahí, ni saben hebreo, ni saben a veces ni el español bien, pero ahí están ¿para qué? Si estás delante a veces de campesinos, a veces de gente sencilla, que muchos términos no los entiende. ¿Por qué no les hablamos de lo que diario viven? ¿Por qué no les hablamos de cómo aplicar cada una de estas situaciones bíblicas, pero a su entender, al entender de cada una de las personas? Es mejor ser sencillos. Yo hace 8 días no intenté darte un significado de la humildad así que en griego, que en hebreo y que de la raíz tal y que por aquí y que por allá. Simplemente el sentido es claro de lo que Dios pide y vamos a aterrizarlo a lo que vivimos y vamos a aterrizarlo a lo que diario estamos, se nos presentan las situaciones en nuestras vidas. Es más sencillo así, queridos. Por cierto, sin desviarme del tema, quiero hacer una aclaración. Yo he estado invitando a leer las santas y sagradas escrituras. Hay un miedo a veces en las personas que cuando leen la Biblia de repente dicen, es que esto no lo entiendo, y te da miedo y quizás preferirías leer otro libro. Eso te lleva a leer otros libros que dices tú, la redacción la entiendo mejor a tu forma de ver. Mira, no te alejes de las escrituras, es un engaño del diablo. No te alejes de las escrituras, pero yo te doy un consejo. Si tú estás comenzando a leer las escrituras,
Un consejo esencial es este: no te preocupes por lo que no entiendes. Hay muchas cosas que no vas a entender y la propia Escritura lo declara. Pedro dijo en una ocasión respecto de lo que escribió Pablo: nuestro hermano Pablo ha escrito en sus epístolas algunas cosas difíciles de entender, así lo dijo. Hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras. Miren, la Biblia tiene 66 libros. No te preocupes porque quieras entender todo y cada detalle de lo que lees y estudias. Y me atrevo a decir esto, y sé por qué te lo digo: si algo no lo entiendes, tranquilo, después lo entenderás, ¿sí? O dispersa tu mente y vete a otro libro que entiendas más claramente. No te preocupes, no te vayas a empantanar en unos versículos que a fuerzas los quieres entender porque dices que es la Escritura y que hay que leerla y que hay que comprender todo. No, la Biblia no te obliga a entender todo. Dios no obliga a ninguno de nosotros a entender todos los conceptos, las revelaciones. Es más, puedo agregar que los que se han preocupado por querer dar respuesta y entender todo lo que dice la Escritura, pasando por Daniel, Apocalipsis y aquellos términos difíciles de entender, los que se han aferrado y han dicho: no, Dios nos da la revelación y yo lo puedo entender, ¿sabes? Han caído en cada incoherencia y tontería, discúlpame, y te lo puedo mostrar con videos de cómo intentan darle respuesta a la gente, de todo aquello, las bestias y todo aquello, no las bestias, sino las cosas difíciles de entender en las Santas Escrituras referente a asuntos escatológicos del futuro. Se han metido en todos esos temas y la verdad terminan hablando cada tontería que figuran más como ignorantes que todo dar una respuesta a la gente, y la gente queda igual. Entonces, este es un paréntesis. Yo me reflexionaba en la semana, un pequeño paréntesis en relación a que estamos recomendando las Escrituras y que no queremos que alguien se desanime en leer las Escrituras, o que de repente haya cosas que no comprendas y eso te desanime y empieces a alejarte de las Escrituras y a mejor querer leer otras cosas, cuando realmente, mira, no te preocupes. Lo bonito de la Escritura es que la mayor parte de la Escritura, vamos a hablar de un 90% a mi manera de ver, es comprensible. ¿Quién no entiende la parábola del hijo pródigo? Está sencillo de entender y en un lenguaje muy aterrizado a lo tuyo. ¿Quién no entiende la vida de un joven llamado David, como lo estamos recomendando ahorita, que era un pastorcito, una persona responsable, escogido por Dios, cuidaba borregos, cuidaba ovejitas? O sea, no me vas a decir que tienes que ir a buscar un diccionario en griego y hebreo para entender qué cosa es una oveja. A ver, explíquenme el término oveja, no lo entiendo. Claro que no, lo entiendes, es comprensible. Mira, lo que a Dios le interesa que tú comprendas en relación a la lectura bíblica, lo comprendes. Él no te va a poner yugos que tú no puedas entender, ni te va a poner que a fuerzas tienes que entender esto, como muchos religiosos. Ahí están valga la redundancia, en las religiones, ahí están y se creen muy sabios y que todo lo saben y juegan a las preguntas bíblicas para exhibir su conocimiento, y más bien exhiben su ignorancia y su propia soberbia también, porque muchos de ellos hacia allá se van, ¿sí? Entonces, seguiremos recomendando las Escrituras en lo que estamos enseñando. En esta ocasión el libro de Samuel, sí, ya lo dije, y ahorita me vino a la mente por lo que estamos leyendo, lo que vamos a seguir estudiando, como un paréntesis: no tengan miedo. Miren, este miedo del que en estos momentos hablé, lo utilizó la Iglesia Católica y lo han utilizado varias iglesias para dominar a la gente. Es decir, tú no razones, tú no leas, no te das cuenta que la Biblia es difícil de entender, y la gente dice: ah, sí, entonces tú razona por mí. Una vez le dije a una persona: oye, ¿por qué estás leyendo esos folletos? Le digo: mejor, ¿por qué no le lees la Escritura? Dice: no, es que la Escritura es difícil de entender y ellos ya me lo desglosaron aquí. Ah, ok, entonces tú estás basado en lo que otros pensaron y no estás pensando o yendo directamente a ver qué te habla Dios a ti en las Sagradas Escrituras. Y para conocimiento de ustedes, los mayores movimientos en donde Dios ha traído bendición ha sido basado en un volverse a las santas y sagradas Escrituras, que es lo que necesita México, Sudamérica y todos los lugares en donde en estos momentos nos están escuchando. Saludos en Perú, Dios les bendiga en estos momentos hasta allá, en donde llega la señal. Necesitamos basarnos en las Escrituras y ese sea nuestro caminar. Fue un paréntesis nada más. No le tengan miedo a las Escrituras, ¿sí? No le tenga miedo. La Biblia, Dios es tan bueno, tan paciente con nosotros. Yo me acuerdo cuando quería hacer volver Dios al pueblo de Israel,
Sí, les habló de la parábola de la viña, ¿no? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña, con figuras bien al alcance tuyo, de tu comprender, así bien sencillo. Sí, así que miedo no tengan. No lo entiendes, aún me atrevo a decírtelo, tú que vas empezando, si no lo entiendes, lee un poco más adelante. No es pecado, no te sientas sometido. ¿Sí? Si 2 capítulos, no lo entiendo, que el carnero, que esto, no te preocupes. No, mira, cuando Dios nos llame a cuentas, porque va a haber un juicio, no te va a decir ¿qué te quería ayudar a entender con el carnero de ahí en Daniel o el cuerno y cosas así? La verdad es que no. Las profecías se acabarán y la sabiduría terrenal y todo, pero algo que permanece es el amor, y el juicio de Dios va a ser en base a el amor, lo que amaste, cuánto amaste. ¿Sí? Entonces decía, quiero subrayar, este estudio va a ser como subrayar el estudio de hace 8 días porque no lo terminé realmente, y aparte quiero agregar algunas cosas, pero recoger un poco de lo que estudiamos hace 8 días. Me es importante, y se los digo, que entendamos conceptos verdaderos, que entendamos conceptos bíblicos, pero ahora me voy a dirigir a las Santas Sagradas Escrituras. Quiero que lo que hace 8 días estuvimos hablando, solamente dije, lo subrayemos, así como cosa importante para Dios, pero de acuerdo y con las Sagradas Escrituras, que vamos a estar revisando. Recogeré un poco, dije, del diálogo que tuvimos hace 8 días, porque aún algunos participamos por acá, para poder dejar bien clara esta idea. Dije, primera preocupación es que la gente no entiende lo que es la humildad y tiene una incomprensión derivada de su poco razonamiento personal en relación a lo que significa la humildad. Porque muchas veces nos quedamos con lo que nos enseñan, pero no vamos un poco más allá a entender lo que es la humildad. Dije, y lo vi en mucha gente, decenas de personas, que les preguntas qué es la humildad y simplemente tienen un concepto. O sea, algo que entendieron y te lo recitan. Es la dependencia de Dios todos los días, en la mañana, y depender de Él. Amén. Es un concepto. ¿Sí? Pero Dios nos lleva más en su palabra a lo que es la verdadera humildad. Y vamos, sin perder la intención de estos estudios, jóvenes, padres de familia. Hace 8 días casi terminábamos el estudio poniendo algunos ejemplos para cómo poner por obra esto de la humildad. Y hablábamos cómo nos duele naturalmente, o a todo ser humano, te duele que te digan tus verdades. A veces yo me pongo a pensar en lo que dije con integridad ante Dios y la forma en que lo digo. Y a veces soy fuerte, quizás es el resultado del contexto en donde yo crecí. Yo no tengo estudios. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, en el Estado de México, sin cultura, realmente, sin nada, ¿no? No tengo el ánimo de ofender, pero a lo mejor a veces he dicho cosas muy tan franca y abiertamente. Y Dios sabe que hay integridad, no quiero ofender, ni sobajar a los jóvenes, ni discutir con los padres, ni mucho menos. Hay una buena intención. Pero ¿por qué es necesaria la humildad? Porque al estar recordando todo lo que he dicho, puede haber padres y también hijos que puedan decir, aún desde el momento en que están escuchando estas enseñanzas, desde el momento en que las están escuchando, tener un rechazo por la forma en la que se dice, y desde ahí tú no tienes humildad. He conocido decenas de personas y decenas que se dicen cristianos que todavía ni siquiera les estás terminando de decir algo para su bien y ya están hablando. Ya está, parece urraca, discúlpame la expresión. Hablas, cállate, aprende a callarte. A lo mejor desde que lo que dije ahorita, eso hasta te ofende. Pero no lo hago con el ánimo de ofender a nadie. Si revisas la escritura está en un lenguaje muy abierto y Dios, a veces indignado, Jesús y Dios también manejan un lenguaje quizás al poco, no sé, no muy al gusto del cliente, ¿verdad? Pero franco, claro y abierto. Eso provoca lo siguiente. Por eso Dios puso en mi corazón estas enseñanzas.
O sea, que yo te pueda decir, es que tienes a tus hijos y están de flojos. Dirás en tu mente, ¿qué te importa? Tú dedícate a los tuyos. Sí, que si les quieres comprar 2 borregos, cómpraselos. A mí qué me importa. Esa tendencia puede haber en la mente. Que te diga, es que eres cobarde porque no te enfrentas a ellos. ¿Qué te importa? Soy cobarde. Así soy. ¿Y cuál es el problema? Por eso yo dije, Dios ha puesto tantas ideas tan bonitas y Dios en mi corazón y en mi mente. Y las transmito con emoción, con fuerza, ¿sí? Pero eso no sirve de nada, ya lo dije y lo seguiré diciendo. No sirve de nada la elocuencia, no sirve de nada la gracia que pueda dar Dios para hablar cuando te encuentras con un muro fijo, derivado de la ausencia de humildad, que ni siquiera te das la oportunidad de meditar de corazón lo que te dije, o te interesa a lo mejor más la manera en que te lo digo y no lo que te estoy diciendo. Joven, jovencita, padre, madre, matrimonios, ¿te ha interesado más la manera en que lo he dicho o lo que he dicho? Cuando te interesa más la manera, y esta es una forma de ver si hay o no una humildad verdadera en tu corazón. ¿Te ha interesado más la manera, la gesticulación, cómo muevo la mano, mis ojos, lo que digo, lo que expreso? O el hecho de que esto te va a ser útil a ti y que digas si te enfrentes con tu realidad. Y para este momento ya debieras de haberle pedido perdón a Dios. Muchos de ustedes ya deben de haberle dicho a Dios, perdóname por la manera de tratar a mis hijos, perdóname por la manera de tan ajena a tu palabra, de dirigirme con mis hijos, de no ver la gravedad de la flojera, por ejemplo, de perder el tiempo. Sí, ahí lo reflejas. A lo mejor ni siquiera le has pedido perdón a Dios. Es más, ni siquiera has bajado la vista delante de Dios. Y como dije hace 8 días, a lo mejor te has ido a orar y has de haber dicho, Dios mío, gracias, has respondido mis plegarias, Dios, porque el hermano les está diciendo fuerte a los hijos, y mi hija es una rebelde, es una contestona, y Dios, termina de hacer tu obra en él. Sí, pero no dices nada de ti. De ti que no se hable. Prueba si realmente tienes una verdadera humildad ahí. Y pongo estos ejemplos para que, como abrir mi corazón, ¿no? Como decir, este predicador habla esto por lo que siente, por lo que ve, por lo que percibe, ¿sí? Porque todo lo bueno que pueda hablar y lo que pueda expresar delante de ustedes palidece cuando no hay humildad, ¿sí? Y estudiamos hace 8 días, y ahorita lo voy a confirmar con textos bíblicos, que la humildad no es que te arrodilles aquí, ni que digas oré en la mañana, ni que dependo de Dios. Ese es tu escaso significado de la humildad. Pero Dios ponía un ejemplo que no planeé hace 8 días, y que Dios trabaja con el ser humano, que si podíamos graficar la manera en que Dios trabaja, sería un triángulo, ¿sí? Todos sabemos lo que es un triángulo. Dios está en la parte de arriba, ¿sí? Tú en la parte de abajo. Dices Dios, tú y yo solitos, pero dice Dios, no, tú y yo no. Si tienes humildad, ahí está el triángulo, ¿no? Tú en la parte de abajo y Dios en la parte de arriba. Pero he aquí, el triángulo tiene 3 lados, es triángulo, si no, no sería triángulo. No tiene 2, tiene 3. Entonces, tú te diriges a Dios con tu soberbia. Yo dependo de Dios, yo oré en la mañana, yo esto, yo Él me revela en las escrituras todo, Él y yo y la palabra. Pero ¿qué hace Dios? En su palabra lo ha hecho siempre y hasta hoy lo va a hacer. En ese triángulo, tú te diriges a Dios, pero Él te regresa ¿a quién? A los que tienes al lado, ¿sí? Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hijo el que te haga ver cosas, puede ser tu hija la que te haga ver cosas, puede ser cualquiera en la calle, aún cualquier mediocre, que tú llamas mediocre, cualquier mal vestido te lo puede enseñar. Así ha trabajado Dios. Y si tú no crees eso y dices, no, ese triángulo ni lo he visto en la Biblia, pues no lo vas a hacer así como te lo explico. Pero escucha y entiende. ¿Tú le vas a decir la manera en que te hable Dios a ti? Si a un profeta le puso delante una burra. O sea, está ese triángulo siempre. Dios siempre va a tratar contigo a través de otras personas. Por eso la humildad tiene que ver, ¿sí?, con un reconocimiento de que sin Dios no somos nada. Eso es absolutamente cierto. Que sin Él, por eso le cantamos, por eso le lloramos a veces. No puedo con esto, Dios, no puedo con esto otro. Pero no puedes, serías un verdadero, o lo eres quizás, un verdadero hipócrita, que dices, Dios te necesito, y el llanto ahí le echas, tú no te falta la lágrima, pero alguien te quiere decir algo y no te callas. Y si te dices cristiano, no me interesa que ores, que digas que yo oro en un grupo acá, no me interesa, perdóname, yo tengo que decir lo que tengo que decir, ¿sí?
Si te están diciendo algo, cállate la boca. Eso es humildad. Eso es humildad verdadera. Y ahorita lo vamos a leer en las santas y sagradas escrituras. Ya ven que si no hablamos esto, los jóvenes, de que de por sí es su costumbre o su gusto menospreciar el consejo de los mayores, si no hablamos de estos temas, de este tema, qué bonito sería saber de que el hijo y la hija, con el rostro abajo, han pedido perdón. Resultado de comprender las cosas. No llegar, como hace 8 días puse el ejemplo, cuando hay falta de humildad. ¿Qué escena tan deprimente ha de ser esta? En donde el papá y la mamá juntamente dicen, ya ves, el hermano tiene razón. Y se sientan con los hijos y le dicen, tienes razón, hijo. El hermano tiene razón. ¿No te hemos dicho esto? ¿No te hemos dicho el otro? Y el hijo responde, claro que tiene razón. Claro, no a ustedes. A ustedes les he hecho estas observaciones y son esto y son lo otro y son aquello. Y cada quien empieza con la ausencia de humildad, de no reconocer, de no admitir el consejo de los demás, las opiniones de los demás. Entonces quiero, como hemos hablado de las santas y sagradas escrituras, yo pienso de esta manera. Dios pone ideas en mi corazón y el trazo viene de Dios. Son ideas que Él pone en mi corazón, pero fíjense, lo que yo quiero hacer ahorita, para subrayar lo que hace 8 días estudiamos, es revisar versículos bíblicos. Diremos que humildad es esto, reconocer que sin Dios no somos nada, sin su consejo, sin su poder, sin su ánimo, sin la esperanza que Él nos da. Esto implica que pisoteas tus razonamientos tuyos terrenales, pasan a segundo término. ¿O no es cierto? Si hablamos de números, pasan al 10º término, hasta allá lejos, hasta allá. Eso es humildad, conjugado, y sin esto no es humildad, conjugado con la manera en que reconoces tu ineficacia, por decirlo así, en ti mismo, y te lleva a escuchar, a ver a todos los demás como mayores, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu hija, sea el vecino que dice un montón de groserías y que no tiene el Espíritu Santo, dices tú, pero a veces pareciera que el Espíritu Santo toma la boca de aquellos groseros y te viene a decir cosas a ti, mujer, hijos. ¿A cuántos impíos los han escuchado decir? Esa mujer ni sabe educar a sus hijos, son bien flojos. Y lo dijo un grosero que a lo mejor vio pornografía. Pero es cierto. Y la verdad es la verdad en boca de quien sea. Eso no cambia. Vamos a Miqueas capítulo 6 versículo 8 y vamos a seguir sentando estas verdades. Dios dice que Él levantaría un pueblo pobre y humilde. Pero vamos a hacer énfasis en lo que Dios pone énfasis. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Recordemos que siempre nuestro andar, nuestro caminar, debe ser alineado a las Santas Escrituras, ya lo dije. Debe estar alineado a lo que dicen las Santas Escrituras. La Biblia dice, more en abundancia la palabra de Dios en vosotros. Y en muchos corazones y mentes mora en abundancia el tesoro de David, Spurgeon, Finney, Arthur, MacArthur. Pero dice la Biblia, more en abundancia en vuestros corazones las Escrituras. En abundancia. Dice así la palabra santa y sagrada de Dios. Oh hombre, versículo 8 del libro de Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia
dice, y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Toda persona que quiera buscar a Dios debieran resonar en su corazón y mente estas palabras. Oh hombre o mujer o quien quiera que seas, Dios ha declarado y ya lo ha dicho lo que es bueno. Y lo que pide, la petición, el requerimiento de Dios, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, ser justo, amar misericordia, y dice, y humillarte ante tu Dios, admitir que sin Él no eres nada, reconocerlo a Él como la fuente de consejo y no tu consejo, el tuyo, reconocerlo a Él como la fuente de sabiduría y no la tuya. La tuya la pisoteas, la haces a un lado y la determinas o la catalogas, como dice Santiago, terrenal, animal y diabólica. Así lo dice Dios en su palabra respecto de la sabiduría terrenal. Y toda la sabiduría terrenal es aquello que antepones a Dios, tus consejos, tu manera de ver las cosas, aunque parezca correcto y no implique ahí una grosería, un insulto o otra cosa ajena, ateísmo o cosas de ese tipo. No, simplemente que no se alinea a Dios porque son pensamientos tuyos, de ti mismo. Es sabiduría terrenal. ¿Sí? Él nos ha declarado, dice, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué precioso texto para empezar a recordar lo que estamos hablando, a fundamentarlo, a ponerlo bien fijo. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Amar justicia, va de nuevo. Hacer justicia, perdón. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte, esa palabra no nos gusta. No nos gusta. O nos gusta en parte en cuestión de Dios y yo, que es la media verdad que te vengo hablando. Yo me humillo ante Dios. Yo le pido a Dios. De esto están llenas muchas congregaciones. Yo dependo de Dios. Sí. Pero aquí la escritura, y tomando aquella otra escritura que dice la suma de su palabra es verdad, se está refiriendo a una media verdad de la humildad que la propia escritura te complementa posteriormente, porque la Biblia no está incompleta. Aquí nos está hablando una media verdad y la otra media verdad. Yo lo digo en el contexto del complemento, no en que muchas veces hay gente que utiliza medias verdades para engañar a otros. No en ese contexto lo hablo, sino aquí te está hablando parte de la verdad. Cuando dice humillarte ante tu Dios, aquí no dices humillarte ante los demás. Claro, por eso muchos abusados prefieren tener el significado religioso de ser humilde es depender de Dios. ¿Sí? Y no salen de su cuarto de oración, de que su lectura, no salen de su concepto, cuarto de oración, su lectura, y que todo le preguntan a Dios. Yo todo le pregunto a Dios, y sí es cierto, hay que preguntarle las cosas a Dios, desde luego. Pero es el refugio de aquellas personas que no quieren mirar hacia allá, hacia el otro lado, hacia que el triángulo del que te hablo, del que te he venido hablando, que si no así como lo mencioné, está en la escritura, realmente así ha trabajado Dios con el ser humano. Siempre lo ha mandado a mirar a su prójimo, a la persona insignificante que está al lado de él o ella. ¿Sí? La persona le dice, háblame Dios, dime tú, yo quiero que tú me hables, Dios. Y muchos en Sudamérica son místicos, que muchos religiosos han dicho, es que Dios te hable, mi hermano, es que Dios escucha su voz, mi hermano, Él te va a escuchar, Él te va a hablar. Sí, les habla a través del perro, de la vaca, del borracho, el borracho que no conoce a Dios y que su hija dice que ya conoce a Dios, y llega el papá borracho y le dice, que tú eres una irresponsable, tú ni siquiera te gusta, ni siquiera plancharme la ropa, ni siquiera esto, pero sí te vas a tu culto, pero sí te vas a... Ahí Dios te está hablando. O sea, Dios no es que te va a hablar audiblemente todo el tiempo, que te diga, hey, mira,
Eres una irresponsable, vas al culto y ni siquiera eres para ayudar en casa en algo. Pero el papá borracho, ahí medio borracho y el otro día crudo, se lo recuerda. Borracho y crudo, le está recordando y le está diciendo, ¿sabes qué? Eres una irresponsable porque te pedí que plancharas mi ropa, pero dices que no, que ya te vas al culto, que eres muy... Ahí Dios está hablando. Tú no le vas a poner, miren, el hombre es tan soberbio que él le puede decir a Dios, yo dependo de ti, Dios, mi dependencia es contigo, Dios. Pero que me exhorte el pastor, su corbata, su barba, impone Dios, mándalo a él. Y sí recibo, Dios, y sí recibo. O sea, hasta pudieras o quisieras ponerle esa condición a Dios, pero no es así. Así no es Dios. Dios nos invita, repito, a que tengamos humildad. Ya lo dije. Estos textos son hermosos, pero al ser humano, y hablo de la raza en general, la raza humana, háblale de humillación y le estás pidiendo algo difícil. O sea, que de los labios del joven hacia su papá, su mamá salga, fallé. En serio les digo una cosa, es casi imposible, porque no hay humildad. Que el padre diga o la madre, me equivoqué. O sea, me equivoqué, hasta ya hablábamos de conceptos. De el léxico olvidado. O sea, de las frases olvidadas. De las frases relegadas. ¿Cuál frases? Tienes razón. ¿Me ayudas? ¿Cómo se hace esto? O sea, ni siquiera preguntas. O ni siquiera es valiente para fomentar esto en tu vida. Y todo cristiano, escúchelo bien, estas verdades las tiene que tener bien estudiadas bíblicamente, estos versículos bien estudiados bíblicamente. Todo mi respeto para aquellas frases de Spurgeon y etcétera y anexas. Pero mi mayor respeto para lo que estamos leyendo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, dice, y amar misericordia y humillarte. Escúchalo bien, humillarte. Cuán importante es esto que Dios dice, el solamente. Solamente, esto es algo importante. Por eso dice la frase, la palabra, solamente Dios pide esto de ti. Y por ahí hay un canto que lo dice. Me ha mostrado el Señor, que muchos lo cantan y que no lo entienden en todo su significado verdadero para llevarlo a una actitud en su vida, ¿sí? Que dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. ¿Cuántos lo has cantado y no lo entiendes? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Has llorado, lo has cantado, lo has recomendado, lo has escuchado 10,000 veces y no sabes lo que es la humildad, porque tu concepto nada más es llorar ante Dios y decir que dependes de Dios. Pero nadie te puede, las cosas que te ha dicho, mira, si tú quieres saber qué tanta humildad tienes, y vamos a hablar de niveles, qué nivel de humildad tienes, en estos momentos acuérdate de todo lo que te han dicho otras personas, impíos, que tú llamas impíos, pero a lo mejor estás más impío tú que ellos, impíos, que personas, el vecino, la vecina, a través del perro, a través de la vaca, de todas las cosas que Dios te ha mostrado a través de otras personas, de la boca de tu hijo o de tu hija, y que le has dicho, cállate la boca, tú ni sabes nada, lárgate de aquí, tú no sabes, cállate. ¿Cuántas veces? Dime todo lo que en estos años te han venido y te han dicho, y tú simplemente te las has sacado con que no, es de Dios, le voy a preguntar a Dios, le voy a preguntar. ¿Y sabes cómo eres? Muchos y algunos que se dicen hermanos, dices, te hablan de la dependencia de Dios y vas y le dices más o menos así a Dios, Dios, ¿tú qué piensas, Dios, de esta situación en mi vida matrimonial o familiar o de mi hijo? Señor, tú ayúdame, dame sabiduría para tratar esto con mi hijo o con mi esposo. Pero Señor, yo pienso que mi esposo es un impío. Tú sabes que es un impío. ¿Cuántas veces lo has visto así? Dios no responde, es un grosero, es esto, es lo otro, Dios. Pero tú dime, Jehová, yo aquí estoy para ti, mi Dios, mira, dime. Pero tú lo conoces, tú sabes cómo es. Tú sabes, ¿para qué carajo vas a quitarle el tiempo a Dios si vas a hacer lo que tú quieras?
¿Para qué vas y ostentas humildad si tu voluntad está en tu corazón? Tú ya traes, ya sabes lo que vas a hacer. Si Dios quisiera hablarte y hacer retumbar su voz, te diría, lárgate, porque ya sabes lo que tú ya tienes en tu corazón lo que vas a hacer. ¿Sí? Tú llegas pidiendo consejo por trámite, porque así es, y no van a decir que no eres humilde. Y no te vas a sentir que no consultaste. Y cuando te digan que sí consultaste, tú no vas a tener que responder. Pero en realidad tú las cosas, y muchos que se dicen cristianos, le preguntas cosas a Dios respecto de la vida corriente, de todo lo que pasamos, pero imponiendo tu voluntad. Y Dios diría, ¿y para qué me preguntaste? ¿Para qué me preguntaste cómo ibas a responder si ya cuando fuiste respondiste con carnalidad? ¿Para qué me preguntas cuál es Dios? Dirígeme hacia dónde si finalmente haces lo que te da la gana en tu vida, en tu casa, en tus hechos. ¿Para qué? Esa es una falsa humildad. Y todos aquellos que piensen y ostenten tener humildad, acuérdate de todo lo que te han dicho. Acuérdate de las observaciones que te han hecho. Alínealas todas, tu esposo, tus hijos, tu esposa, los vecinos, quien sea el hermano de la congregación, el insignificante, el que no tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Acuérdate de todo, ponlo en lista y enfréntate. Y a lo mejor ya desde estos momentos, si tú eres el clásico cristiano, repito, que vas y le dices como aquellas mujeres, Dios, guíame para casarme, guíame Dios, porque no quiero hacer nada fuera de tu voluntad, guíame, ayúdame Dios, y a la mera hora en tu corazón tú dices, pero este es el que me gusta, pero este está guapo, está así, está de esta manera, y finalmente haces lo que tu berrinche, lo que tú quieres. Yo no sé por qué tantos ostentan decir que son humildes y le preguntan tantas cosas a Dios, tantas y tantas cosas. Mira, yo lo he experimentado un poco, no soy Dios, pero de repente hay gente que te pregunta algo y te dice, hermano, ¿cómo hago esto? Me da su consejo y van y hacen lo contrario. Y hermano, ¿cómo esto? Y van y hacen lo contrario. Pero hermano, usted se ve sabio, dígame esto, y vas y haces lo contrario. Yo nada más te diría una cosa, es ironía. Ya deja de fregar y quitar el tiempo. Si realmente lo que tú quieres es hacer lo que tú quieres. Esa es la verdad. Ya lo dispusiste. Y esa es tu falsa humildad. Esta es tu falsa humildad por tu concepto, porque el que has querido abrigar y te lo han fomentado pastores, muchas veces de ellos soberbios, ¿sí? Incuestionables, que solamente no llega más allá de su concepto. No pueden enseñar estos aspectos que vamos a continuar leyendo ahorita de la humildad en relación a nuestros prójimos, porque no quieren darle cuentas a nadie de sus prójimos, a nadie. Pueden no contestar teléfonos, pueden no hacer, o sea, no les interesa su relación con los demás en el significado de la humildad. Entonces, yo te digo, tenemos que aprender y que se cumpla la palabra de Dios, que dice que Dios levantaría un pueblo humilde y pobre en estos tiempos. Ahora vamos a lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 19 y Filipenses 2, versículo 3. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1, primeramente Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Cuando eres humilde, los cantos que entoné al inicio te hacen llorar. Te sientes inútil ante Dios y ante tu prójimo. No lo ves como que es inferior. Lo ves como una fuente de sabiduría también y de conocimiento. Y ojalá sean sensibles cada quien. A lo mejor alguno dirá, no me gusta cómo explica el hermano. Bueno, no te preocupes, nadie te obliga a conectarte. Pero más bien, no hablemos de eso, más bien tú tienes un porqué. Y puede ser que te haga falta tanta y tanta humildad en tu vida. Vean lo que dice la Escritura. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estamos hablando de la humildad. Antes bien, dice aquí, con humildad. Esta parte de la humildad que no nos gusta. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice Filipenses. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos la humildad?
Si se vale la expresión, un avivamiento de gente humilde, un avivamiento de gente que tenga una verdadera humildad. Y vamos a revisar rápidamente un texto ahorita, Sofonías capítulo 3, versículo 11, dice así, si no, anótelo y ahorita continuamos. Dice, en aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras. Versículo 11 de Sofonías 3, 11, dice, en aquel día no serás avergonzado por ninguno de tus obras, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Promesa hermosa, quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, ¿sí? A la gente soberbia, alguien que se alegra con un soberbio es porque es soberbio también él. Ambos son soberbios. Y Dios dice, en aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás. Ahí va de nuevo, nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Lo dice como un todo, como si la consecuencia del pecado y la tragedia de Israel fuese la soberbia. El ensoberbecimiento, claro, lo venimos hablando ya de tiempo, contrario a la verdadera humildad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y por el contrario abatiré o desecharé la soberbia que lleva a un término trágico y finalmente el infierno. Cualquier cristiano que quieras llegar al éxito, si tú tienes y entiendes y dominas la humildad, por favor yo te digo una cosa: estudia si es posible todas las actitudes humildes en las Escrituras. Te recomiendo la vida de David y su humildad. Te recomiendo lo que estamos leyendo. Dios dice que iba a dejar un pueblo humilde. El humilde reconoce que no es nada sin Dios. Reconoce que no es nada sin el consejo de Dios. El humilde, sus consejos ya los ha pisoteado, los ha hecho a un lado. No valen, no sirven. No es aquel clásico que llega y le pide ayuda a Dios, pero ya trae en su mente lo que ya ha determinado hacer y va y lo hace. Y luego viene y dice: Dios, seré paciente, no salieron las cosas como me indicaste o como sentí que tú me indicaste, pero aquí estoy. Ahí siguen y seguirán en su religiosidad, engañados por conceptos de ellos y de la religión en cuanto al significado de la humildad. Pero leímos ahorita claramente, el anhelo de Dios es un pueblo pobre y humilde. He visto trágicamente a líderes de muy alto nivel enseñando temas de la humildad sin ser humildes. Los he visto pronunciarse y decir: esto es la humildad, y hablar de la humildad como que si realmente supieran lo que es la humildad, como que si estuvieran cerca del corazón de Dios, y lo único que expresan su distanciamiento de Dios, así como hablan y cómo se comportan. Porque la Biblia sí leímos que dice: oh hombre, Dios te ha mostrado lo que Él quiere: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero aquí dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Ante quién? Estimando a cada uno a los demás. Escucha bien, los demás. Esta es la suma de la palabra de Dios. Cuando dije media verdad, no digo que la Escritura nos engaña, sino que a veces la Escritura te dice una cosa que pareciera que esa es toda la verdad, pero no es cierto. La verdad completa es esta: oh hombre, si quieres escucharla, oh hombre, Dios te ha mostrado lo que Él quiere de ti: hacer justicia solamente, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, así como humillarte ante tu prójimo. Escúchalo: humillarte ante tu Dios es la verdad completa. Suma la Escritura, suma Miqueas 6:8, súmala con Filipenses 2:3, y el resultado es la verdad completa. ¿Qué significa la humildad? Esa es la humildad. La humildad es reconocer nuestra necesidad también de los demás. A muchos les he dicho: muchos no se congregan porque no tienen humildad. Querido, ¿sabes cuántos años tengo? Tengo 30 años y tengo necesidad todavía de venir a ver a mis hermanos y de preguntarles cosas que yo no entiendo porque no tengo la verdad absoluta. Y hay personas que digo: Dios mío,
perdónenme la ironía, Jehová ayúdame, porque esa persona tiene menos años que yo y lo veo tan firme e independiente y puede hacer todo, ni se congrega o no quiere congregarse o lo que sea, pero ¿cómo? Necesitamos a los demás. Necesitamos escuchar el consejo de todos. Aquí está mi hijo presente que me ha reprochado cosas y me ha regañado. Y con todo el valor le he dicho, hijo, perdóname, porque no soy perfecto. Claro, no le he dicho groserías ni otra cosa. La suma de su palabra es verdad, te lo repito. Malaquías 6, 8, más Filipenses 2, capítulo 3. El resultado es la verdad de Dios. Sí, Él te ha mostrado lo que quiere y lo que pide de ti. Sí, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero dice Él también, a través de la boca de Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, dice aquí. Con humildad. El humilde tiene sus oídos grandes, grandes, grandes. El soberbio tiene sus oídos pequeños, pequeños, pequeños. El humilde tiene la boca chica, pequeña. El soberbio tiene la boca grande, sabe mucho, dice mucho. Pero Dios dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás. Escúchanlo. Si tú creías que la humildad no se mide por tu relación con los demás, pues la Biblia te llama a ti mentiroso. Porque la Biblia aquí claramente está diciendo los demás. ¿Sabes quién son los demás? No se refiere a los demás dioses, porque hay un solo Dios. No se refiere a los demás ángeles, porque está hablando de otra cosa. Dice aquí, a tus semejantes, que los tengas como mayores a ti, como superiores a ti, como superiores a él mismo. ¿Y cuánto fracaso hay en las vidas de ministerios, de personas, porque no conservan la humildad? Se les olvida quiénes son. Peor, confían en lo que han sido y no permanecen en humildad. Y lo repito, he visto a líderes, no a pocos, decenas de líderes, hablar tanto de la humildad que los ves y dices, este es poeta. Hombre, ¿cómo? Bien. Has dicho bien. Has hecho mal. Porque no lo viven. En realidad. No lo viven en realidad. Yo me acuerdo de cuántas cosas podemos hablar y seguiré hablando, pero no sin antes, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 19 también. Solo estoy subrayando lo que estudiamos hace 8 días. Y el anhelo de Dios es un pueblo humilde ante Dios y obviamente lo necesita, le canta, le dice, ciertamente, oh Dios, yo nada soy, como cantamos. Pero ven porque yo te llamo a ti porque yo no puedo. O no sé, ayúdame. ¿Sí? Santiago capítulo 1 dice así la escritura, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Dirá alguno, ¿dónde habla de la palabra humildad? Por favor. Si meditamos en la palabra, es implícito, es sentido común nada más. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Hablamos que el humilde sabe oír. Entonces, para aplicar esto que estamos leyendo de ser prontos para oír, necesitamos humildad. Necesitamos saber escuchar. ¿Cuántas cosas antes mencioné y lo vuelvo a decir ahorita? ¿Cuántas observaciones, consejos, dichos de otras personas que se han acercado a ti? Y que tú siempre impera tu pensamiento, lo que te han dicho. Ni siquiera te das la oportunidad de poder analizar lo que te están diciendo. Dice la Biblia que debes de ser pronto para oír. Y esta generación de gente que no es humilde es pronta para hablar, pronta para no escuchar el consejo, pronto para oír, tardo para hablar
tardo para irarse. Hace rato dije, pero son expresiones, pero es verdad. El humilde tiene el oído grande, sabe escuchar, tiene el dominio de su boca y eso le hace que sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Si no hay humildad, no puede haber esto. No puede haber esto. O sea, si no tienes humildad, no puedes ser pronto para oír. ¿Sabes de lo que te has perdido cuando no escuchas? ¿Sabes de lo que te has perdido? ¿Sabes cuántas cosas puedes aprender? Perdóname la expresión. Del perro, del animal, del indigente. Cuando hay humildad, el humilde encuentra la voz detrás, la voz de Dios, detrás hasta de su hijo mocoso, discúlpame la expresión. O sea, no es el que requiere una distinción para su vida. Y yo me acuerdo que dentro de mi ministerio, se los he dicho, me acercaba a personas. Me acuerdo de una persona en específico, de muchas, pero una en específico, que así me lo han mencionado. Yo dentro de mi preocupación, siempre al ministrar, observo a las personas y las busco a los que considero que es pertinente para ayudarles. Entonces busqué una persona y la ayudé, quería ayudarla y le dije, ¿cómo estás? Llamé a su esposa, estaban los dos, yo tenía 18 años. ¿Cómo estás? Era su expresión, porque de por sí cuando iba a hablar con la gente, hay gente que cuando quiere hablar contigo, sea cualquier cosa, se ríe. Era su expresión reírse. Pero entre la expresión, dijo, ¿sabes qué, hijo? Mira, así me dijo. Él habrá tenido como unos 45 años en aquel tiempo. Quién sabe si viva ahorita. Pero dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hijo? Mira, yo le cuento mis cosas a Dios. Con mucho respeto, hijo. Yo lo checo con Dios. Ahí acabó el diálogo. ¿Ustedes creen que si desde mis inicios de mi ministerio, que fue a los 18 años, desde antes, pero a los 18 años oficialmente, he venido escuchando, o sea, algunos dirán, este hermano, ¿por qué habla estas cosas? ¿Y por qué dice de que es un concepto el que tiene muchas veces la gente en relación? No tiene un conocimiento completo de lo que es la humildad, porque lo he visto, porque he pertenecido a muchas congregaciones, porque he observado, porque he escuchado. Y esto no se cultiva. El engaño en el que se mete la gente, ¿sí? El engaño en el que se mete la gente. No porque te arrodilles eres humilde, ¿eh? No porque llores en la oración eres humilde, ¿sí? Porque no te sabes callar la boca, porque te han dicho las cosas y no sabes callar. Alguno dirá, sí, yo callo, yo no digo nada, pero en tu mente discutes, es lo mismo, mejor habla, porque en tu mente discutes y caes y no haces lo que te dicen. No hallas un espacio. No estás dejando morar la palabra de Dios en tu corazón. Por eso Dios dice, Él atiende al humilde, al que no le va a enseñar. Muchos religiosos, es más, muchos pastores están tan ensoberbecidos que se paran en los púlpitos y dicen, es que las almas las hemos ganado con trabajo y esfuerzo. Y de repente dicen, es que yo oro 5 horas, me levanto a orar y son 5 horas las que oro. Y por eso Dios me bendice y por eso, o sea, exaltan lo que han hecho, ¿sí? Más que a Dios. 5 horas. Entonces es por usted, Señor, que se salvan las almas. Para empezar, ni se salvan, son puros payasos, paleros y emocionalistas. Gente que no cambia. Pero dicen que se salvan las personas. Porque lloraron, porque se emocionan, porque hacen un pequeño cambio ahí. Pero están llenos de soberbia, ¿sí? ¿Quieres aprender humildad? Estos textos van a quedar sellados. Ecatepec, Monterrey, Iglesia en Puebla, Estados Unidos, Nicaragua, en todos esos lugares, República Dominicana, Perú. Dios quiere levantar un pueblo humilde. Y esta es la verdadera humildad. Saber escuchar consejo, saber callar, saber pensar en lo que otros nos están diciendo. Sí, preguntarle a Dios, sí es cierto,
preguntarle a Dios para dónde nos dirigimos, pero también preguntarle a los demás. Hay gente que dice, yo no doy lata, yo no pregunto. Qué bonito, pero a veces el no preguntar pudiera ser la evidencia de un corazón poco humilde. Piénsenlo. Aquí está este predicador. Aquí está, delante de ustedes. ¿Y sabes que sí pregunto cosas? Porque no las sé. Y otros sí las saben. Y dentro de los 30 años que llevo de cristiano me he dado cuenta que nunca terminamos o dejamos de aprender. Alguien nos puede enseñar las cosas. Y nuestro conocimiento ni nuestra opinión no es la última ni la más efectiva o eficaz. Hay otras opiniones. Hay otras opiniones. Cerremos por un momento los ojos para que así nos retiremos. Dios, sin ti no somos nada. Tú eres nuestra fuente de ánimo, de sabiduría, de luz. Yo no soy nada sin ti. Y tampoco soy nada sin la gente que has puesto a un lado de mí. Mis hijos, mi esposa, mis hermanos. Ellos son parte de esta constancia. Por ti y por ellos estoy aquí, Señor. Líbranos de los engaños religiosos. Líbranos de esa falsa humildad. De esos que ayunan y dicen que son humildes porque ayunaron. Enséñanos lo que dice ahí tu escritura. Hoy lo veo como un anhelo por parte tuya, Dios. Un pueblo humilde. Levanta jóvenes humildes, hijas, hijos, padres, madres humildes. Nada cuesta callar, nada cuesta escuchar. Ciertamente, oh Dios, yo nada soy. Ciertamente, oh Dios, yo nada soy. ¿Cuántos han escuchado este canto y se lo sabían? Y lo han cantado sin entenderlo, sin saber que sin Dios y sin los que están alrededor no somos nada. Sin aquellos que han tenido el valor de reprocharnos, de decirnos, sean padres, sean hijos, sin ellos no somos nada. Hay mucha gente que ostenta tener un lugar delante de la presencia de Dios y no son nada. Y no son nada porque solo quieren existir ante Dios humildemente, dicen ellos, pero no quieren estar delante de aquellos que les rodean. Ciertamente, oh Dios, yo nada soy. Ciertamente, oh Dios, yo nada soy. Pero ven,
tu poder, pero ven con tu amor, restaurame, libérame, pero ven con tu poder, pero ven con tu amor, restaurame, libérame, ciertamente, oh Dios, yo nada soy, ciertamente, oh Dios, yo nada soy, pero ven con tu poder, pero ven con tu amor, restaurame, libérame, pero ven con tu poder, pero ven con tu amor, restaurame, libérame. Dios, Dios, ayúdanos. Aquellos que hemos comenzado una caminata cristiana, ayúdanos a entender la posición prominente que le has dado a la humildad. Sin ti y sin nuestros semejantes no somos nada. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor, guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Te invitamos a estar con nosotros siempre, Dios.
te abrimos la puerta a ti y a todo aquel consejo que nos quieras dar a través de nuestros semejantes, sean padres, hijos, prójimos, animales inclusive. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Gracias, Dios. Te necesitamos y a los demás también. Dios les bendiga. Si Dios quiere, en 8 días seguimos hablando estos temas. Dios les bendiga.